Hola chicos, buenas tardes nuevamente. Este día hermoso que nos toca viernes y yo encima les mando esta clase, bueno, un poco para poner un poco de humor, ¿sí? Estoy un poco resfriado, así que se van a entender si mi voz está un poco tomada. Nos queda esta clase y la clase que viene, ¿sí? Para ir más o menos redondeando el cuatrimestre. Hoy vamos a ver teoría de los discursos sociales de Verón y teoría de las mediaciones de Barbero, ¿sí? Vamos a poner y dedicarle más tiempo a Verón, que considero por experiencia y por haberlo estudiado, que es un poco más complejo que lo que propone Barbero, ¿sí? Así que vamos a tratar de concentrarnos un poco en lo de Verón y vamos a darle algunas líneas para que puedan entrarle al texto de Barbero, ¿sí? Bajo esa consigna tenemos que la bibliografía para esta clase, el capítulo 6 de Matelar lo tomamos como contexto, ¿sí? Pero estas teorías no están en el capítulo de Matelar. Esto es importante, ¿sí? Estas teorías están en dos textos aparte. El primero, el de la semiosis social, de Liceo Verón, donde vamos a ver la teoría de los discursos sociales. Y el segundo, de los medios a las mediaciones, el texto de Barbero, donde vamos a ver teoría de las mediaciones, ¿sí? Hecha esta aclaración, comenzamos un poco a entender lo que propone Verón, ¿sí? Esta teoría creo que es importante porque les va a servir bastante a ustedes, sobre todo para hacer el trabajo práctico final integrador. Si bien tienen que elegir varias teorías, esta es una teoría que es casi ineludible para poder analizar discursos, ¿sí? Porque nos brinda varias herramientas. Con lo cual empecemos a contextualizar un poco esta teoría. Surge en los años 70, uno de sus mayores exponentes es Eliseo Verón, argentino, ¿sí? Egresado de la UBA. Y lo que plantea esta teoría general, que en última instancia intenta comprender lo social, ¿sí? Y al hombre, ¿sí? Verón propone una teoría de los discursos sociales que intente clarificar o ponerle un poco de luz a esta mediatización que nosotros realizamos en el reconocimiento y la producción de lo social. Cuando habla de lo social, digo, hablemos de cualquier discurso que se inserta en ese marco, ¿sí? Podríamos traducir que también Verón propone una teoría de los discursos que clarifique, ¿sí?, la mediatización que realizamos en el reconocimiento y producción de cualquier discurso, sea una imagen, un texto, ¿sí? Tomémoslo en ese sentido. Vieron que hasta acá nosotros veníamos trabajando con diadas, ¿sí? Con duplas, ¿sí? Con notación, denotación, significado, significante, ¿sí? Verón propone una forma de entender esto con una tríada, ¿sí? Porque él lo hereda de Peirce y Frege, ¿sí? Eso a nosotros mucho nos interesa, no quiero complicarlo con información que después no la vamos a utilizar para entender la teoría, está en el texto, cuando lo lean van a terminar de redondear un poco, ¿sí? Pero Verón propone esta tríada de operaciones, discursos y representaciones, ¿sí? Yo voy a ir yendo y viniendo en el texto, así que tengan paciencia, por ahí si lo tienen que ver un par de veces, no se preocupen, y si les quedan dudas y preguntas, nosotros en la clase que hagamos en la última de repaso, digo, vamos a dedicar el tiempo que sea necesario, y si es necesario hacer otra clase, la vamos a hacer, ¿sí? Con lo cual, no se apabullen si hay cuestiones que no entienden, ¿sí? Digo, esto mismo para el resto de las teorías, ¿sí? Hecho este paréntesis, es importante comprender que todo análisis de contenido, porque en definitiva el análisis de contenido que propone Verón es análisis del sentido, ¿sí? ¿Cuál es el sentido, ¿sí?, que hay detrás de los discursos, ¿sí? En este contexto, Verón dice que la posibilidad de todo análisis del sentido descansa sobre la hipótesis según la cual el sistema productivo, ¿sí?, deja huellas en los productos, ¿sí? Y que el primero, ¿sí?, puede ser fragmentariamente reconstruido a partir de la manipulación de los segundos, ¿sí? Todo, repasemos. El sistema productivo, que es el sistema que él define cuando nosotros generamos un discurso, ¿sí? Supongamos que es la escritura, en este caso, de un texto escrito, ¿sí?
deja huellas en los productos, en el texto que nosotros dejamos, deja huellas de contexto, de intenciones, etcétera, ¿sí? Entonces, este puede ser analizado entendiendo o tratando de rastrear estas huellas que nosotros podemos encontrar en los productos. Lo que plantea esta teoría, y después vamos a ir un poco a reforzar esta idea, es que analizando productos, o sea, analizando textos, imágenes, discursos en general, a lo que apuntamos es a analizar procesos, ¿sí? ¿Cuál es el proceso, ¿sí?, que se establece entre ese texto y el sentido? ¿Y cuál es el sentido que se genera, ¿sí?, entre ese texto y lo que nosotros interpretamos de ese texto, ¿sí? Porque en definitiva esta teoría no es más que, bueno, no es más ni menos, podríamos agregar, ¿sí?, que un conjunto de hipótesis sobre el funcionamiento de lo que él denomina semiosis social. ¿Y qué es esa semiosis social? Esa semiosis social es la generación continua de sentidos, ¿sí? Nosotros cuando leemos un texto, no arrancamos de cero, ¿sí? Ese texto tiene otros sentidos que nos evocan y nos vienen a la mente para poder entender ese signo, ese corpus de significado que estamos tratando de interpretar. Digo corpus de significado porque no solo puede ser un texto escrito, una imagen, sino puede ser cualquier significado, y ahora lo vamos a ver con la doble hipótesis, ¿sí? Entonces tenemos que el estudio de la semiosis social, esta idea de la semiosis social, la vuelvo a repetir, es esa idea que hace que nosotros podamos comprender todo suceso de lo social relacionando un sentido con otro, ¿sí? El estudio de la semiosis social, entonces, en definitiva, es el estudio de los fenómenos sociales en tanto procesos de producción de sentido, ¿sí? Porque todo fenómeno social es, ¿sí?, un proceso de producción de sentido. Entonces, la teoría de los discursos sociales, y esto es muy importante, descansa sobre una doble hipótesis, ¿sí? Toda producción de sentido es necesariamente social, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque no se puede inscribir ni explicar un proceso de significación sin explicar sus condiciones sociales de producción, ¿sí? ¿A qué se refiere Verón? Se refiere no solo al contexto, pero en gran parte estas condiciones sociales de producción tienen que ver con el contexto, ¿sí? Entonces, esta teoría descansa, esta doble hipótesis lo que indica es que toda producción de sentido es necesariamente social, porque el sentido es colectivo, el sentido no es individual, ¿sí? No se puede generar un sentido individual, el sentido es colectivo, por ende decimos que el sentido es social. Entonces, en esta doble hipótesis, toda producción de sentido es necesariamente social, y todo fenómeno social en sí es un fenómeno de producción de sentido. O todo fenómeno social produce sentido, ¿sí? Por eso acá aclara, toda forma de organización social, todo sistema de acción, todo sistema de relaciones sociales, ¿sí?, implica una dimensión significante, un sentido, ¿sí? Esto, para comprenderlo, va más allá de lo que nosotros, ¿vieron cuando nosotros vimos connotación y denotación? Bueno, tiene bastante que ver con eso, ¿sí? Y tiene que ver a cuál es el sentido de un discurso puesto en contexto, ¿sí? Y para eso, Verón lo que propone es esta dinámica de entender la dimensión de producción, ¿sí?, y la dimensión de reconocimiento, ¿sí? Entonces, la hipótesis inversa también es válida, ¿sí? Toda producción de sentido está inserta en lo social, valga la redundancia, pero como está acá, lo repetimos. Entonces, este doble anclaje del sentido en lo social y de lo social en el sentido solo se puede velar cuando se considera la producción de sentido como discursiva. ¿A qué se refiere con la producción de sentido como discursiva? La producción de sentido siempre va a estar relacionada a su contexto, ¿sí? Y siempre va a estar relacionada, según esta teoría, a estas dos condiciones, a la condición de producción, por un lado, y a la condición de reconocimiento. Nosotros en la condición de reconocimiento, o en la instancia de reconocimiento, cuando leemos un texto, entre comillas, estamos de alguna manera recuperando la instancia de producción, ¿sí? Porque estamos intentando comprender, en definitiva, cuál es el sentido último que en la instancia de producción se le quiso dar a ese texto, ¿sí?
Acá dice algo que es redundante, pero que, digo, no tiene nada de malo repetirlo. Toda producción de sentido, en efecto, tiene una manifestación material, ¿sí? Material en el sentido de ser una imagen, otra vez, un texto, un discurso en general, ¿sí? Entonces, para nosotros, todo estudio empírico que nosotros hagamos de un discurso tiene que tener una manifestación material, ¿sí? Nosotros, si vamos a analizar el discurso feminista a lo largo de los últimos años, como por ejemplo, digo, pongo un ejemplo X, deberíamos identificar cuál es el corpus, ¿sí?, que vamos a analizar. El discurso feminista en, por ejemplo, los medios nacionales, etcétera, etcétera. El discurso feminista en la televisión, el discurso feminista en, no sé, las revistas dedicadas a las mujeres, etcétera, etcétera, ¿sí? A eso se refiere con una manifestación material y concreta, ¿sí? Por eso dice que siempre partimos de paquetes de materias sensibles, ¿sí? Materia sensible se refiere al texto, ¿sí?, a la producción, al sentido, ¿sí? Investidas de sentido, ¿sí?, que son en definitiva productos, ¿sí?, de lo que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Entonces, cualquiera fuese el soporte material de esto, lo que veníamos diciendo antes, ¿sí?, lo que llamamos discurso o conjunto discursivo, ¿sí?, no es otra cosa que el espacio, que una configuración espacio-temporal de sentido. ¿Qué quiere decir con esto, Verón? Es que todo texto, no se puede analizar un texto sin enmarcarlo en su contexto, ¿sí? Por eso se refiere a espacio, una configuración espacio-temporal de sentido. No se puede analizar un texto sin ponerlo en juego con su época, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende, no? Entonces, para ir repasando, define estas dos instancias como instancias importantes e ineludibles para cualquier análisis del discurso, que son las condiciones productivas, ¿sí?, que son las condiciones de producción. Podemos traducir la condición de producción es cuando el texto es producido, es escrito, ¿sí?, es filmado, es grabado, ¿sí? Y las condiciones de recepción, que son las condiciones de reconocimiento, cuando este texto, en algún sentido, es leído, ¿sí? Entre estos dos conjuntos de condiciones es en donde circula el sentido. ¿Se entiende? El sentido no está necesariamente en la condición de producción solamente, ni en la condición de reconocimiento solamente, ¿sí? El sentido está en la puesta en juego de estas dos instancias con su contexto, ¿sí? Entonces, un objeto significante dado, un conjunto discursivo, ¿sí?, cualquiera sea, no puede ser analizado en sí mismo, ¿sí? Nosotros no podemos agarrar una fotografía y analizarla sola, ¿sí? Nosotros no podemos agarrar una película y analizarla sola sin ponerla en contexto. ¿Por qué? Porque el sentido de ese discurso se va a definir, ¿sí?, por la relación que exista, ¿sí?, entre estas dos condiciones, ¿sí?, porque por ahí es en donde circula el sentido de los discursos sociales, ¿sí? Se entiende esto, ¿no?, que no puede ser analizado en sí mismo, sino en relación a su contexto, ¿sí? Él dice, la primera condición para realizar un análisis de discurso es la puesta en relación de este discurso, ¿sí?, con aspectos determinados de esas condiciones productivas, contexto, ¿sí? Entonces, el análisis de discurso, para esta teoría, no es otra cosa que la descripción de las huellas, ¿sí? Descripción de las huellas. Nosotros cuando leemos un texto encontramos huellas, ¿sí? Es la descripción de las huellas de las condiciones productivas, ¿sí?, que vamos encontrando en los discursos, ¿sí?, ya sea de su generación o las que dan cuenta de sus efectos, porque recuerden que los discursos sociales circulan entre estas dos condiciones, ¿sí? Lo interesante de esta teoría, no solo desde mi punto de vista, sino desde una línea teórica que parte desde esas premisas, es que permite superar esta vieja discusión de análisis, ¿sí?, el análisis interno del texto, el análisis externo, ¿sí? La supera porque trabaja con las dos dimensiones, ¿sí? Trabaja con la dimensión interna, si se quiere, en algún sentido, del texto, que es la condición productiva, pero también la condición externa, que es el contexto y la recepción, ¿sí? Por eso dice que
esta idea o esta teoría permite superar esta vieja discusión entre análisis externo e interno, ¿sí? Y esto me parece que es lo más interesante para terminar de entender esta idea de lo contextual en relación a lo propio del discurso, ¿sí? Dice que un análisis o un objeto, ¿sí? O un discurso, cuando habla de objeto, materia significante, se refiere siempre a lo mismo, ¿sí? En sí mismo no autoriza una lectura antes que otra, ¿sí? A ver, ¿a qué se refiere con esto? Y esto me parece que desde mi punto de vista es súper interesante. No existe una verdadera o una interpretación verdadera sobre un discurso, ¿se entiende? O una interpretación única sobre un discurso, ¿sí? Otra vez, leo y repaso. Un objeto significante en sí, o sea, un discurso en sí mismo, no autoriza una lectura antes que otra, ya que admite una multiplicidad de análisis y lectura. ¿Por qué? Porque la puesta en juego de esa condición productiva que generó el texto con la condición de reconocimiento, que es la condición de recepción o la condición de lectura, siempre va a ser diferente. Por más que lo hagamos, incluso dentro del aula, yo a veces hago el ejemplo e intentemos hacerlo a la distancia. Imaginemos un perro, ¿sí? Todos imaginen un perro en la cabeza, ya. Bueno, ahora, va a haber algo en lo que vamos a coincidir, ¿sí? Que eso lo determina la estructura del lenguaje, es que todos imaginamos un animal cuadrúpedo de 4 patas, peludo, con trompa, etcétera, etcétera. Ahora, ¿todos imaginamos el mismo perro? Yo creo que no. Y es más, hasta me animo a arriesgar y a afirmar que si somos 30 en la clase, va a haber 30 perros diferentes imaginados, ¿sí? Eso tiene que ver porque la puesta en juego de ese sentido se pone en relación a su contexto y se pone en relación a los textos que para nosotros son importantes traer a la idea de imaginar un perro. Yo, por ejemplo, me imagino, generalmente cuando hago esa expresión, me imagino un perro que yo tenía cuando era chico, blanco, con manchas negras, ¿sí? Ahí influyen un montón de factores, porque la recepción, no sé, muy probablemente otro no sé, recuerde un perro o el perro que tiene, ¿sí? O recuerde un perro que lo haya querido morder, no sé, las interpretaciones son tan variadas como sujetos e instancias de reconocimiento existan, ¿sí? Entonces, esto solo se puede leer, ¿sí? El análisis de cualquier discurso solo se puede leer o interpretar o analizar, mejor dicho, en relación con sus condiciones productivas de producción y de reconocimiento. Por eso dice que ningún texto autoriza, ¿sí?, una lectura per se. Per se quiere decir dicha, ¿sí?, una lectura de antemano, ¿sí?, definida, ¿sí? Ningún texto puede ser analizado desde ese lugar, ¿sí? Entonces, para ir cerrando un poco, digo, les estoy tirando las ideas principales, otra vez insisto, cuando ustedes vayan al texto y traigan dudas, vamos a dar una segunda clase, una tercera, si es necesario, ¿sí? No se dejen apabullar por el texto, sigan estas líneas que yo les estoy marcando acá en la clase para tener cierto orden, ¿sí? Tampoco se mareen con ese esquema de objeto, representación, ¿sí? Esa cosa, eso representa la semiosis social, eso que van a ver, pero no se mareen con eso, ¿sí? Los objetos, entonces, que le interesan a esta teoría, ¿sí?, no están, en resumen, en los discursos. Tampoco están solo afuera, ¿sí? Te van a decir, ¿a dónde están? No, están justamente en la relación entre las condiciones productivas de ese texto y las condiciones de recepción, ¿sí? Él dice, tampoco están afuera de ellos, en alguna parte de la realidad social objetiva, ¿sí? Esta teoría es fundamental para comprender que la objetividad no existe, ¿sí?, que todo es una cuestión de lecturas y de interpretaciones, porque yo, en esa lectura y en esa interpretación es en donde pongo en juego el contexto, ¿sí? Los objetos de los sistemas de relaciones que todo producto significante o todo discurso mantiene con sus condiciones de generación, por una parte, y con sus efectos por la otra, ¿sí? Otra vez, lo que interesa no es
ni lo que está dentro, ni lo que está fuera, ni el texto en sí, ni su contexto por separado, sino la relación que se establece, ¿sí?, en ese análisis, ¿sí? Del mismo modo, dice también acá que no hay un texto fundacional, no hay un texto primigenio, ¿sí? No hay un texto original, el primer texto. El primer texto no existe y muy probablemente no haya existido nunca, ya que muy probablemente haya sido una cadena de textos anteriores que siempre fueron anteriores, ¿sí? Por otro lado, tampoco tiene sentido contestar esa pregunta porque no nos da ninguna herramienta para analizar ningún discurso, ¿sí? Entonces dice, del mismo modo no existe un texto fundacional de otro texto, ¿sí? Las condiciones productivas de un discurso, en las condiciones productivas de un discurso, perdón, siempre hay otros discursos, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo cuando yo voy con una mochila llena de sentidos que se fueron construyendo por la experiencia, por la familia, por los amigos, por los lugares por donde transité, ¿sí? Todos esos sentidos se ponen en juego a la hora de analizar un texto, ¿sí? Entonces dice, en las condiciones productivas de un discurso siempre hay otros discursos. Las reglas que definen su producción y su reconocimiento se pueden denominar gramáticas de producción y gramáticas de reconocimiento. Gramáticas, instancias, ¿sí? Vamos a tomarlas como sinónimo para no marearnos, ¿sí? Tómenlo como instancias cuando lean gramática o cuando lean paquetes de materias significantes, se refiere también a un discurso, ¿sí? Entonces, en la medida en que siempre otros textos forman parte de las condiciones de producción de un texto, un conjunto textual, todo proceso de producción de un texto es de hecho un fenómeno de reconocimiento. ¿Se entiende? Yo cuando estoy escribiendo o estoy generando un texto, estoy reconociendo otros textos que me permiten interpretar este texto, ¿sí? Esto se hace medio un juego de palabras, medio un trabalengua. Otra vez, yo traté de volcar lo principal acá, porque yo en la clase presencial puedo mirarles las caras y ver, a ver quiénes van entendiendo, quiénes no, quiénes aprueban, quiénes no, ir retrocediendo y avanzando. Acá no tengo feedback, ese feedback vamos a tratar de lograrlo en el Zoom, con lo cual no se dejen atosigar por el texto, ¿sí? Si hay algo que no entienden, sigan de largo, anótenlo, y en la clase o en las guías de preguntas lo vamos intentando responder tanto conmigo o con Anita, ¿sí? Entonces, en esta red infinita, para ir cerrando, de la semiosis social, que la semiosis social es esta idea de producción, reconocimiento constante, ¿sí? Producción, reconocimiento constante, ¿sí? Yo entiendo lo social, accedo a lo social, interpreto lo social, ¿sí?, mediante esta relación dialéctica entre las instancias de reconocimiento y las instancias de producción, las instancias de producción y las instancias de reconocimiento, como más les plazca, porque como es infinita, el orden no altera la propuesta teórica, ¿sí? La gramática, entonces, en esta red infinita de lo que Verón llama semiosis social, que hago un paréntesis también, la semiosis social es siempre colectiva, ¿sí? Esta idea de interpretar la realidad nunca es individual, siempre es colectiva, ¿sí? Toda gramática de producción puede examinarse como resultado de determinadas condiciones de reconocimiento y así hasta el infinito, ¿sí? Esto es un poco, me fui para ver si era el último slide, sí, esto es un poco las líneas generales de Verón. Yo particularmente creo que esta clase no alcanza, otra vez, porque no puedo verles las caras, porque el texto tiene cierto nivel de abstracción que a veces cuesta comprender y bueno, yo personalmente estoy haciendo mi mayor esfuerzo para tratar de sacar en limpio lo que consideramos importante para la materia, pero nuevamente el mismo consejo, no se dejen apabullar por el texto, si hay algo que no entienden, lo recuperamos en el Zoom y lo recuperamos las veces que sean necesarios, digo, tanto con esta teoría como las demás, ¿sí? Tengan nuestra predisposición para eso, ¿sí? Bueno, hasta acá un poco la teoría de los discursos sociales de Verón, y ahora voy a dar un pequeño pantallazo, ¿sí?, la teoría de las mediaciones, ¿sí?, de Barbero, que no tiene un viraje tan semiológico, ¿sí?, ni semiótico, sino que trabaja más el tema de lo ideológico y cómo estos factores ideológicos terminan determinando
¿sí? La cuestión comunicacional, ¿sí? Entonces, para Barbero, en el texto este de los medios a las mediaciones, propone mirar también, porque Verón también presta un poco de atención al proceso de recepción, ¿sí? Verón pone el foco en el proceso de recepción, ¿sí? Y cómo la comunicación termina siendo, en definitiva, una cuestión de cultura. Digo, acá las coincidencias con Verón, no para forzarlas, pero sí para poder traer algunos ejemplos. ¿La cultura qué termina siendo? Y termina también siendo el contexto, ¿sí? La cultura también es lo que nos determina la interpretación de un texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lo contextual es en donde nosotros anclamos el sentido, ¿sí? Yo hacía mucho, y ahora sigo con Barbero, hacíamos un ejercicio de traer titulares o tapas de la revista Barcelona, ¿sí? Y generalmente cuando teníamos un alumno extranjero, que tuve varias oportunidades, una chica colombiana, no le encontraban en muchas ocasiones sentido, salvo que se refiera a chistes internacionales, pero cuando eran cuestiones de tinte local, no encontraban el anclaje. ¿Por qué? ¿Porque son tontos? No, sino porque lo contextual, en este caso, lo contextual para Verón, y en este caso para Barbero, lo cultural es lo que te termina definiendo, ¿sí?, el sentido que yo le asigno a un paquete textual o a un paquete de materia significante, ¿sí? Entonces, para Barbero, la comunicación sí termina siendo una cuestión de cultura, ¿sí?, que exige mirar a los medios de comunicación en un contexto más amplio, ¿sí? Recalca la diferencia entre lo masivo y lo popular, ¿sí? Lo masivo tiene más que ver con esta relación o con esta idea de que proponía la escuela de Frankfurt con la serialización, ¿sí? Lo popular tiene más que ver con las tradiciones, ¿sí? Y los pone en juego con la idea de posmodernidad, ¿sí? Masivo y popular a veces se toman como sinónimos. Él lo distingue y a mí me parece una apreciación súper interesante poder distinguir lo masivo de lo popular, porque lo masivo solo apunta a lo masivo, valga la redundancia, ¿sí? Lo popular, lo masivo apunta a ser masivo, eso es lo que lo define. Lo popular no necesariamente es masivo, ¿sí? Termina siendo masivo en muchos casos porque es popular y porque hay una identificación con eso, ¿se entiende, no? Pero no porque su objetivo sea ser masivo, ¿sí? Para Barbero, lo ideológico juega un papel decisivo en el proceso de la comunicación, un poco lo que les decía al principio de la clase, ¿sí? Acá cuenta un poco, el texto sigue con unas aclaraciones sobre el contexto en el que surge, ¿sí? Surge la teoría de los discursos sociales de Verón también, pero esta también surge en los años 70, ¿sí? Y en algún sentido también tiene el mismo defecto que tiene la teoría crítica, ¿sí? En algún sentido denuncia y descubre, pero no logra revertir la situación. Es una postura fácil, ¿no? Tratar de que una teoría intente revertir una situación, pero no es tan sencilla como parece, ¿sí? De todos modos, yo creo que la teoría, el objetivo principal de cualquier teoría es ir a la vanguardia y ayudarnos a pensar temas nuevos, ¿no? Empezar a pensar problemas nuevos, ¿sí? Más que resolverlos, ¿sí? Bueno, acá habla un poco de los medios, sobre esta idea ideológica priva a los medios de su espesor cultural, ¿sí? Convirtiéndolo en meras herramientas de acción ideológica, ¿sí? Encima que fueron reducidos a herramientas. Esto habla de las teorías anteriores, ¿no? Los medios fueron moralizados según su uso también, ¿sí? En manos de los malos malos y en manos de los buenos buenos, ¿sí? Eso es una concepción instrumental de la comunicación, ¿sí? De los medios, ¿sí? Los medios son herramientas neutras, ¿sí? Que se distinguen de acuerdo a quién los use, ¿sí? Si los usan buenos son buenos, si los usan malos son malos, ¿sí?
esta visión es como un poco ingenua, dice Barbero, y lo que propone, ¿sí?, es una visión un poco más amplia relacionado a lo cultural y no relacionado solo a su uso, ¿sí? Porque acá dice, esta visión impidió que lo que se indagara en los procesos fuera otra cosa que las huellas del dominador, entre comillas, ¿sí?, y no las del dominado, y mucho menos las huellas del conflicto, ¿sí? Barbero también propone esta diferencia entre ideología y ciencia, ¿sí?, que es importante entenderla porque para nosotros la ciencia está enmarcada dentro de lo ideológico, ¿sí? Y que las investigaciones científicas tengan una norma, un camino, digo, también es una cuestión ideológica, ¿sí? La ciencia no está despojada de la visión ideológica del mundo, ¿sí? Por eso trata como falsa esta relación entre ideología y ciencia, ¿sí? Después habla un poco del contexto latinoamericano y cómo ese contexto militarizado latinoamericano era un buen caldo de cultivo para ver esa perspectiva que se proponía desde antes, ¿sí? Y no tratar de entender y estudiar esta idea de la ideología interviniendo en los procesos comunicacionales, ¿sí? Él rescata esta idea de la información o de la comunicación también como un componente colectivo, ¿sí?, no un componente individual. La comunicación es colectiva, ¿sí?, no se puede entender la comunicación desde individualidades unidas, ¿sí?, sino desde algo colectivo y conjunto, porque de hecho los sentidos se desarrollan en esa línea, ¿sí? Otra vez critica las teorías anteriores, sobre todo al funcionalismo, ¿sí? Porque es la teoría casi que precede a esta línea o a esta corriente teórica, ¿sí? Entonces lo denomina el modelo informacional, ¿sí? Lo que elimina el modelo informacional, porque es un modelo casi pensado en el laboratorio, ¿sí?, son estas luchas por la hegemonía, estas luchas por el poder, ¿sí? Esta idea de poder entender cómo el discurso, ¿sí?, articula el sentido de una sociedad, ¿sí? Lo podemos decir de manera inversa también, cómo una sociedad de manera colectiva, ¿sí?, articula o interpreta un discurso, ¿sí? Estas teorías latinoamericanas casi todas tienen, para mí, el buen tino de salir de esta fase laboratorista, ¿sí?, y de poner a la comunicación en juego con su contexto. Por eso van a ver mucho hablando de ideología, de contexto, ¿sí? Pero me parece que es el fin último de hacernos pensar la comunicación relacionada a su contexto, ¿sí? Ven que acá dice, la racionalidad informacional reduce el conocimiento a la fórmula acumulación de información más clasificación, ¿sí? Muchas de las teorías anteriores también definen a la comunicación o intentan definir que mayor información es mejor comunicación, y sabemos que no es necesariamente así, ¿sí? Sabemos que no por tener más información vamos a tener una mejor interpretación de los hechos, porque no existe una mejor interpretación. La mejor interpretación es la que logramos articular con nuestro contexto, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, este pincelazo para que ustedes puedan entrar a Barbero, ¿sí? La primera etapa de las teorías, o lo que dice hasta este nacimiento de las teorías latinoamericanas, o esta nueva concepción de pensar la comunicación, ¿sí?, se entiende o se entienden a los medios desde un punto de vista instrumental, ¿sí? Pero el problema para Barbero pasa por lo ideológico, y cómo lo ideológico termina articulando, ¿sí?, el sentido y la función de los medios, ¿sí? Y acá dice una frase que para mí es súper interesante: si los problemas sociales son transformados en problemas técnicos, solo habría una solución para resolverlos. Y sabemos que los problemas sociales, de hecho, estamos atravesando un contexto muy particular, no tienen una sola solución, ¿sí? Son tan complejos y tan diversos que requieren ser abordados de manera particular en cada caso para poder entender su propio contexto, ¿sí? Hasta acá un poco, chicos, teorías
teoría de los discursos sociales de Verón y una pincelada de Barbero como para que puedan entrar a los textos. Los invito, como siempre, a que lean los textos y en base a esa lectura y a esta ayuda que nosotros intentamos dar en estas clases a distancia, podamos recuperar todo lo que quede en el limbo, ¿sí? Entre lo que nosotros intentamos explicar, lo que ustedes entienden, lo que pueden sacar en el limpio de los textos, para recuperarlo ya en una clase más ¿sí? De Zoom con ida y vuelta. ¿Sí? Bueno, como siempre, buen fin de semana, y cualquier duda o comentario lo ponen en la página o lo trabajamos en el grupo. ¿Sí? Buen fin de semana, chicos. Hasta la semana que viene.